Un saludo a todos los que están siguiendo nuestra transmisión el día de hoy. ¿Podemos oír a Dios? Esa es una pregunta que es válida hacerla en este momento. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el verso 33, dice la Escritura: «Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal». Muchas personas hoy día abrigan sentimientos de incertidumbre y dolor en su alma. Muchas personas desean sacudirse de esos sentimientos, pero aún así el temor se acrecienta día tras día. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos escuchando? Noticias desalentadoras. Oímos que la pandemia, el COVID-19 como se llama, está prácticamente desbordada y que más de 1 millón de personas en el mundo ya ha sido alcanzado con este mortal virus. Oímos además que los expertos no han logrado encontrar la vacuna para esta enfermedad. Oímos además que el sistema de salud está colapsando inclusive en los países más desarrollados. Oímos a expertos, escuchamos a políticos, oímos a empresarios, escuchamos a diario a periodistas y a reporteros que nos informan lo que sucede. Pero en medio de tanto ruido, en medio de tantas voces y en medio de tanta desesperación, la pregunta que hay que hacerse en esta hora es: ¿podemos oír la voz de Dios? ¿Podemos entender la articulación de sus palabras? ¿Podemos oír a Dios? El libro de Proverbios, que he recitado un versículo de este hermoso libro de Proverbios, escrito mayormente por el rey Salomón, contiene grandes lecciones, las que en su mayoría tienen directa aplicación para nuestras vidas. Son máximas breves, pero con un contenido prácticamente transversal para las personas. El capítulo 1 de este libro define la naturaleza y el propósito de todo el libro de Proverbios y presenta la sabiduría de una forma distinta, de una manera personificada, haciendo un llamado en cada rincón de la ciudad, haciendo un llamado a hombres y mujeres para que puedan recibir su enseñanza. El tono del capítulo 1 del libro de Proverbios es bastante exhortativo y reprensivo. Pero este capítulo 1, en el verso 33, termina con una promesa alentadora. Y es ahí donde yo quiero focalizar esta breve reflexión de la palabra del Señor. En la parte final del capítulo 1 de Proverbios, el autor hace un llamado a escuchar a Dios, cuya acción es el camino para la verdadera sabiduría. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Esta palabra oír en el original hebreo es shamá, que significa oír inteligentemente. No es simplemente oír como resultado de percibir algún tipo de sonido, sino es oír con inteligencia, shamá, oír inteligentemente, poner atención y poner el sentido en las palabras. Por eso aquí el sabio Salomón utiliza esta palabra hebrea shamá para dar a entender que el oír no es cualquier oír, sino debemos hacerlo inteligentemente. Queridos amigos, Dios está hablando, pero no solamente ahora, sino a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia humana. Él ha hecho oír su voz. Esa voz ha traspasado las murallas infranqueables del corazón humano, pero también ha ocurrido que esa voz del Señor no ha logrado encontrar cabida en corazones reacios, renuentes a oír justamente la voz del Señor.
Pero quiero decirle a quienes nos están oyendo a la distancia que una verdad irrefutable, indesmentible, es que usted no puede olvidar que Dios ha estado hablando y sigue hablando a lo largo de la historia. Los gobernantes de la tierra han cerrado sus oídos al Dios de los cielos. Muchas veces se han hecho rodear de expertos en distintos temas, de personas que se manejan, que tienen un conocimiento muy grande en una variedad de temas, pero se han olvidado de considerar a Dios. Se han olvidado de Dios. Y en una situación como la que está viviendo el mundo hoy en día con el COVID-19, se dan cuenta que por más desarrollado que sea un país, que por más avances económicos y académicos que haya en una nación, que por más buenos que sean los índices económicos, el ser humano es completamente vulnerable, es limitado y es proclive a fracasar. Por eso, hoy en día, el llamado es reconocer humildemente que se necesita oír a Dios, que se necesita escuchar la voz de Dios, especialmente quienes hoy están en posiciones de autoridad. La gran pregunta que usted quizás se pueda hacer en esta oportunidad es: ¿cómo habla Dios? ¿Le puedo acaso oír audiblemente? Cierto es que Dios se ha comunicado a los seres humanos de distintas formas y tiempos, pero a través de su palabra Él lo ha hecho de forma ininterrumpida. Dios ha hecho oír su voz, la cual ha llegado al palacio del rey. Esa voz ha llegado a la celda de aquel que está prisionero. Esa voz ha llegado al eminente empresario, pero también ha llegado a la persona que vive en la pobreza, a la persona que vive posiblemente mendigando, aquella persona que lucha a diario con sus deseos y sus vicios. Yo quiero compartirles en esta hora brevemente 3 beneficios de oír inteligentemente la voz de Dios. Dice la Escritura: mas el que me oyere habitará confiadamente. Quiero decirle que oír a Dios inteligentemente es la mejor decisión que podemos tomar en estos tiempos de tanto colapso que vive el mundo. La palabra original para confiadamente es betak, que quiere decir encontrar refugio y seguridad. Cuando una persona encuentra refugio y seguridad, puede habitar confiadamente. Eso es transversal para todas las personas. Por eso este versículo 33 del capítulo 1 de Proverbios es un grito de esperanza en medio de tanta desesperanza. Quizás usted se pregunta: ¿cómo puedo encontrar confianza? ¿Cómo puedo habitar confiadamente si ya lo he perdido todo, si ya no tengo esperanza? Yo te invito en esta hora a oír lo que Dios está diciendo y a observar cómo lo está diciendo. La confianza posiblemente la has perdido y quizás te sientes vulnerable habitando bajo un estrés profundo, producto de la crisis que hoy día el mundo entero está viviendo. Pero quiero decirle que escuchar a Dios es una decisión, pero es una decisión que marcará tu vida eternamente. No hagas oídos sordos al mensaje del Evangelio y a su palabra de verdad y de esperanza, porque para habitar confiadamente hay que escuchar, oír inteligentemente a Dios. En segundo lugar, dice la Escritura: mas el que me oyere vivirá tranquilo. La tranquilidad es sinónimo de quietud, de sosiego, de calma, de reposo, de paz y de serenidad. Quizás digas: lo que menos tengo en este preciso momento son esas
definiciones o sinónimos de tranquilidad. Antes bien, puede reconocer tus miedos y tus ansiedades y describirlo quizás con mucha agudeza y justeza. Pero es bueno definir qué es vivir tranquilo. ¿Es acaso el vivir tranquilo estar exento de problemas y enfermedades? No, en lo absoluto. No en lo absoluto. Porque Dios, quien no ha cesado de hablar, no le está ofreciendo al hombre y la mujer un camino color de rosa, una vida primaveral, alejada de cualquier tipo de enfermedad, de dolor o de privación. Quiero decirte, querido amigo, vivir tranquilo es mantener la calma. Aunque sientas que la tormenta arrecia con fuerza sobre tu vida, aunque veas que los pronósticos no son alentadores, vivir tranquilo es mantener un equilibrio entre la realidad de Dios y la realidad de la palabra viva que provoca paz en tu interior, esa palabra viva de Dios que trae esperanza. Vivir tranquilo es saber que Dios está contigo. Vivir tranquilo es saber que aunque hoy tu economía no sea la mejor, Dios cuidará de ti y te proveerá en el momento justo. Pero para tener esa paz en el corazón, para vivir con esa clase de tranquilidad, es vital y esencial oír a Dios, escuchar a Dios. No dejes, querido amigo, de oír la voz de Dios. Aunque sientas que desesperas, dale la oportunidad a su santa palabra que habite en tu corazón y que provoque paz en tu interior. Y por último, para terminar, mas el que me escuche vivirá sin temor del mal. Quizás alguien diga, ¿qué será de mí? Esta enfermedad, este virus me puede alcanzar. Es posible que esta enfermedad te alcance, ya que no hay ningún versículo en la Biblia que señale que tenemos alguna especie de inmunidad ante la enfermedad o ante el dolor o el problema. Pero la diferencia es que no tendrás temor de ese mal, no tendrás temor de ese problema, no tendrás temor de esa enfermedad, y eso es distinto, porque el temor paraliza. El temor, cuando se encarna en la vida de una persona, es capaz de que lo paralice al extremo de que se haga tóxico y la relación de convivencia también pueda causar serios conflictos al interior de su propia familia. Sin embargo, escuchar a Dios te libra del temor del mal. Escuchar a Dios te libra del temor de poder experimentar una tragedia o una desgracia, aunque Dios también tiene poder para librarte del mal. Quiero decirte en esta hora que la palabra de Dios, su voz orientadora, te da plena libertad de todo tipo de temor que puede atormentarte durante este tiempo. Y nunca te olvides, en este momento de crisis, de la palabra reconfortante que nos dice la Escritura en Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Nunca te olvides que oír a Dios es la puerta a la vida y la puerta a la esperanza. Que Dios te bendiga.